Y si ya tenemos, creo, a ver, ya tenemos a nuestro invitado, por eso seguiríamos hablando mucho más y vamos a seguir, tenemos tela para cortar con este tema de Estados Unidos, lamentablemente, pero ahora nos vamos aquí a la región, porque como les contamos al principio, bueno, realmente no queríamos dejar de abordar el tema de Bolivia. El sábado pasado hicimos una introducción, estuvimos tratando el tema, pero bueno, siguen los problemas, una situación muy difícil, muy compleja, muy lastimosa para los pueblos latinoamericanos en Bolivia. Y para eso ya estamos conectadas acá con César Navarro. Él es ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, cuando Evo Morales era presidente entre 2000... No, perdón. Perdón. Con el golpe de Estado. Hasta el golpe de Estado, claro. Exactamente. Sí, perdón. 2014 es uno de los que 2019. se tuvo que alojar en la Embajada de México porque lo querían matar, Exactamente. ¿No? De hecho, bueno, tiene un libro que ya mismo vamos a mencionar, que se llama El fraude de la OEA, justamente, y el golpe de Estado en Bolivia, cuyo prólogo lo hizo acá la compañera Telma Luzzani. Bueno, ¿cómo estás, César? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Paula Klachko. ¿Cómo estás? Ay, no te estamos escuchando. A ver, no sé si estás muteado. Ay, estás muteado. Ahora sí. Está. Ahora sí. ¿Cómo estás? Gracias. Un saludo desde Bolivia, desde La Paz, para ti, Paula. Un saludo para Tilio, también para Telma. Un abrazo muy grande desde Bolivia. Buenas tardes. Bueno, gracias por participar en Diálogo Internacional. Queríamos conocer tu mirada, tu análisis sobre, los temas que de acá, la verdad, desde Argentina no terminamos de comprender, nos da entre un poco de bronca, ¿no? Que el proceso boliviano, que volvió después de ese nefasto golpe que duró de manera inédita, ¿no? Tan solo un año y vuelve la misma fuerza política, y ahora tenemos que ver y los acontecimientos tan lamentables que están sucediendo, el intento de asesinato sobre Evo Morales hace 10 días, ¿no? No más. El lawfare también, y además que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó, según entendemos, el pasado viernes, que Evo Morales no podrá volver a presentarse como candidato a presidente, lo cual supongo que no alivia estas protestas que se vienen dando, esos bloqueos de ruta y esta interna muy violenta que se da al interior del MAS. ¿Cómo nos puedes explicar aquí a los que te estamos escuchando? Bueno, mira, Paula, lo que está sucediendo hace 2 a 3 años acá en Bolivia es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha jugado y está jugando un rol político en la política y en el Estado boliviano, es decir, es el desarrollo de la juristocracia, porque las sentencias que está emitiendo está afectando el funcionamiento de la institucionalidad política del Estado boliviano. Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, una sala del Tribunal Constitucional acá en La Paz, por un vocal, ha decidido que los ministros de Estado no pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional porque tienen derecho al trabajo. Es decir, le ha quitado la facultad constitucional que tienen los parlamentarios de fiscalizar al Poder Ejecutivo a través de interpelar a los ministros. El segundo elemento, el año pasado, más o menos a mediados de diciembre, ya ellos cumplían su mandato el 2 de enero del 2024, es un mandato de 6 años que establece la Constitución, pero ellos, desde marzo del año pasado, fueron sacando resoluciones y sentencias de las diferentes salas que fueron postergando hasta anular el proceso de selección de autoridades que iban a postular para el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Y en diciembre del año pasado, luego de haber anulado todo el proceso que estaba llevando adelante la Asamblea, deciden ellos autoprorrogarse de manera inconstitucional, de manera indefinida. Mira, estos son elementos que te planteo con mucha claridad, porque este mismo tribunal, y hay 2 personas bien renombradas del Tribunal Constitucional, el año pasado incorporaron cerca de 5 páginas en la parte considerativa de la sentencia constitucional 1010, quebrado 23, que hacía referencia fundamentalmente a la libertad de expresión. Pero ellos incorporaron en la parte considerativa y decían que la reelección continua
y discontinua, ojo, continua y Claro. descontinua, no es un derecho humano. Y hacían referencia a una sentencia de la CIDH, pero la CIDH habla de la reelección indefinida, no habla de discontinua, Claro. pero ellos lo incorporan en la parte considerativa y no dicen nada en la parte resolutiva. Por lo tanto, era simplemente como un elemento referencial. Y lo que llama la atención es que parlamentarios de la derecha boliviana le piden complementación y enmienda al Tribunal Constitucional, y el tribunal saca la complementación y enmienda, que es un auto constitucional, el 1 de noviembre, es decir, lo saca hace una semana atrás, cuando estábamos en pleno bloqueo, pero recién se hace público el día de ayer. Mira que lo que llama la atención, se hace público recién una semana después, cuando ya no existe bloqueo de caminos, y ahí dicen ellos con mucha claridad que la reelección continua y descontinua, ¿no?, es solo por una vez. Entonces, por lo tanto, anulan a Evo, y resulta que los dos magistrados que sacan esa sentencia son dos personalidades que están íntimamente vinculados a fallos que tienen que ver con grupos económicos de poder en el país y también con la derecha política. Primero que el 2022, si mal no recuerdo, esta es la sala cuarta del Tribunal Constitucional, que está con los vocales, acá está, es Hurtado y Espada, deciden ellos anular 12 sentencias, ojo, mira, escucha bien, 12 sentencias contra Manfred Reyes Villa. Ajá. Él tenía procesos cuando era prefecto y cuando era alcalde de Cochabamba, ya tenían las sentencias, estaban en la fase de la apelación, pero resulta que como estaba en la fase de la apelación, no se podía aún ejecutar, y por eso que Manfred pudo participar en las elecciones y ser alcalde en este momento de Cochabamba, pero resulta que sus abogados ponen recursos ante el Tribunal Constitucional, y resulta que este tribunal, con estas dos personas, Hurtado y Espada, emiten una sentencia anulando todos los procesos contra Manfred Reyes Villa y ordenando que se reinicien los procesos porque había vicios procedimentales. Por lo tanto, al anular las sentencias, automáticamente lo habilitan a Manfred Reyes Villa como candidato para presidente para las elecciones de 2025. Es decir, César, una pregunta. Decime. Detrás de este Tribunal Constitucional, entonces está directamente la derecha. Esa es una pregunta. La otra, ¿esto cómo influye en esta tensión que hay hoy al interior del MAS, o no influye para nada? Influye mucho, influye determinante. Por eso te decía al principio que las autoridades del Tribunal Constitucional están emitiendo sentencias que tienen efecto político. Por un lado, están validando a los candidatos de la derecha. Por ejemplo, el señor Branko Marinkovic, un multimillonario boliviano, el otro, empresario. Branko, claro. Pero no puede hacer nada el Ejecutivo respecto de esto. Esa parte no entiendo. Es como que tiene vía libre el Tribunal Constitucional. ¿No hay forma de digamos, frenar esto? Bueno, a mí lo que me llamó la atención cuando el Tribunal Constitucional el 2022 o 23, si mal no recuerdo, sacó esta sentencia anulando los dos procesos a Manfred Reyes Villa, el que defendió la sentencia fue el exministro de Justicia, Iván Lima. Fue uno de los pocos autoridades políticas del Ejecutivo que defendió la sentencia del Tribunal Constitucional. Y fue también el Ejecutivo el único que defendió la decisión del Tribunal Constitucional de autoprorrogarse en el mandato. Eso durante el gobierno ya de Luis Arce. Es el 2022. Ahora, a ver, para desentrañar un poco, porque bueno, desde Argentina, el público argentino a veces nos cuesta un poco. Realmente, yo te hago algunas preguntas puntuales. Los jueces justamente y las juezas en Bolivia, desde el gobierno de Evo Morales, se votan. O sea, son cargos electivos. Estos jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿fueron votados? Primero te hago esa pregunta puntual. Sí. ¿Fueron votados? Sí, fueron electos. Ajá. Fueron electos por el voto popular. Pero vos entonces decís que fueron electos para el voto popular, pero están trabajando claramente para los grupos económicos, de poder económico, y por eso hacen este juego de habilitar la candidatura de este señor de superderecha, Manfred Reyes Villa, que se postula, ¿no?, como candidato a presidente para el año que viene, al mismo tiempo que inhabilitan la candidatura de Evo Morales. ¿Está bien
te seguimos bien. Lo que estás diciendo. Correcto, lo que es correcto. Bien. Es- Bien, ahora, ¿cuál en este contexto? Falta ahí un actor, ¿no? Porque claramente mencionás el rol del tribunal, mencionás cómo juega en contra de Evo Morales, cómo juega a favor de la derecha, claramente. ¿Qué rol está jugando ahí el gobierno, Luis Arce, esta división interna? Vuelvo a la pregunta de Telma, porque ahora los bloqueos de rutas, que vos decís que se levantaron, pero que estuvieron 23, 24 días bloqueando las rutas los simpatizantes de Evo Morales. Evo Morales que está en huelga de hambre, una huelga de hambre que plantea algo muy elemental como el diálogo, ¿no? Le está pidiendo el diálogo al gobierno. ¿Cómo se vislumbra? ¿Cuál puede ser el candidato del campo popular? ¿Qué salida tiene este conflicto también lamentable que está teniendo lugar? Se acusan, digamos, a esta altura hay acusaciones de un lado y del otro que parecen prácticamente irremontables, ¿no? Evo Morales dice que el gobierno es de derecha y viceversa. Bueno, lo que sucede, mira, hay algunos temas que evidentemente llaman mucho la atención, porque el Congreso que ha sido convocado por Evo, como en su condición de presidente del MAS, para que se desarrolle el año pasado, en octubre del año pasado, prácticamente ha sido inviabilizado por el Tribunal Constitucional. También, otra vez. Y luego llevan adelante organizaciones paralelas a las organizaciones populares campesinas, con el auspicio del gobierno, un congreso de manera ilegal en la ciudad del Alto, pidiendo el reconocimiento del Tribunal Constitucional, y estas autoridades han recurrido al Tribunal Constitucional para que reconozcan el congreso ilegal del Alto y desconozcan el congreso que ha sido convocado por Evo como presidente del MAS y las autoridades nacionales el año pasado. Yo presumo que en unos días más este Tribunal Constitucional le dará la razón al gobierno y prácticamente le quitará el nivel de representación política a Evo Morales como presidente del MAS. Es decir, es un proceso que se está desarrollando básicamente para despojar de la sigla política que es Movimiento al Socialismo, a las organizaciones sociales y a Evo Morales, y en otras palabras, quien tendrá la titularía de la sigla política será el gobierno conjuntamente sus propias organizaciones. Estamos ingresando a ese momento político muy duro. Muy grave. Pero además, un elemento que hay que ver, o sea, ningún proceso político en América Latina y más en nuestro país puede estar independientemente de un núcleo político, de un actor fundamental. En este caso, la conquista de la democracia en 78 en nuestro país estuvo liderada por la clase obrera minera, fundamentalmente apoyada por el movimiento campesino. En este último proceso, quien lideró todo el proceso de enfrentamiento organizado al neoliberalismo fue precisamente los compañeros productores de hoja de coca del trópico de Cochabamba. Fue a partir de este núcleo territorial, productivo, sindical, donde se organiza políticamente el instrumento político, y es en este espacio territorial donde se dan los primeros pasos electorales, y es básicamente desde el 95 que se tienen elecciones de alcaldes y diputados justamente en el trópico, y a partir de ahí se va irradiando a nivel nacional. Y en este momento hay un torpedeo político, mediático, policial, judicial, incluso religioso, contra los compañeros productores de hoja de coca. Es decir, hay toda una campaña muy fuerte porque están afectando a la moralidad, a la imagen de los compañeros cocaleros, entonces, y con ello al compañero Evo. Entonces, es un momento altamente crítico, muy duro. Yo escribí un artículo, este último en La Razón, que es un periódico de circulación nacional, y en todo este conflicto, el mayor beneficiario político electoral es la derecha. Claro, exactamente. Eso es lo triste. Es la derecha. César, es la derecha. Sí. Entonces, estamos muy golpeados. Sí, la verdad que bueno, es muy difícil el panorama que pintás. Lo que se vislumbra es entonces la agudización del enfrentamiento. Realmente pareciera que esa es el derrotero. Vamos a ver cómo sigue Evo con su huelga de hambre. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo? No, Evo ya suspendió la huelga. Levantó la huelga. Bien. Sí. Bien. El día de mañana hay un empleado del MAS y las organizaciones sociales en la OCAN. Esperemos que haya unas resoluciones. Pero también yo creo que hay que asumir el reto político. Es decir,
Está muy bien la autocrítica, está muy bien identificar lo que nos está sucediendo, pero de aquí hacia adelante, ¿cómo vamos a enfrentar el momento político, no solo de la división, sino de enfrentar a la derecha? Sí. Y creo que ahí está el mayor desafío que tenemos acá, y estamos trabajando en función de hacer una nueva propuesta política, pero esa propuesta política para avanzar con firmeza y derrotar democráticamente a la derecha y a todo lo que representa las razones negativas de este proceso político. Nos quedamos con esa reflexión, que es la estratégica. Te agradecemos muchísimo la participación, César Navarro, en Diálogo Internacional. Un abrazo grande. Hasta Muchas pronto. gracias. Chao, chao, un abrazo. Gracias. Bueno,